Muy buenas tardes. En nombre de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, presidida por la diputada nacional Cecilia Moró, les damos la bienvenida. Por iniciativa de la diputada nacional Mara Brauer, nos encontramos en el salón auditorio de esta Casa de Leyes para llevar adelante el panel de debate La eutanasia como derecho. En esta ocasión vamos a estar compartiendo las reflexiones de personas con trayectorias muy destacadas, tanto en el campo de la salud como en las ciencias sociales y el derecho. Este evento está siendo transmitido también por las redes de la diputada y a través de YouTube. Nos acompañan en el día de hoy la diputada nacional Carolina Jutrovich, la diputada nacional Anaí Costa, la diputada provincial Claudia Paladino, y destacamos especialmente las presencias de Virginia Franganillo, la doctora Dina Magnante, Elisa Kuki Lisnowski, la antropóloga Adriana Stagnaro, Marisa Herrera y Marta Basalo. Agradecemos la presencia de todos ellos. Para dar unas palabras de bienvenida y comenzar con esta jornada, invito a tomar la palabra a la promotora de este encuentro, diputada nacional Mara Brauer. ¿Se escucha? Ahí está. Muy buenas tardes a todos, a todas. La verdad que siento que estamos viviendo acá en esta Cámara de Diputados un momento muy importante, porque se inicia el proceso de debate de uno de los temas pendientes de la democracia argentina, como es el derecho a decidir, a tomar decisiones sobre el final de nuestra vida. Este Congreso, desde que recuperamos la democracia, ha sancionado muchísimas leyes en relación a la autonomía sobre el propio cuerpo, a las decisiones personalísimas que no afecten a terceros. Hemos debatido en la bueno, ahí yo no estaba, pero hemos debatido en este Congreso la ley de divorcio, el derecho si las personas tenían derecho o no a divorciarse. Se ha discutido a lo largo de estos 40 años las leyes de el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, las leyes de reproducción humana asistida, la ley de matrimonio igualitario, la ley de derechos del paciente. Hemos discutido muchísimas leyes. Y este tema, que es un tema complejo porque tiene que ver con algo que en general Occidente no quiere hablar, que es el tema de la muerte, muy atravesados por nuestras religiones, donde muchas de ellas el sufrimiento es un valor. Y nosotros decimos, como está pasando en Argentina y como está pasando en el mundo, que tenemos que empezar a hablar de estos temas, que tenemos el derecho a decidir sobre cómo terminar nuestras vidas, que tenemos el derecho a decirle no al sufrimiento cuando este sufrimiento es irreversible. Por eso es que me pareció que independientemente que este sea un año electoral, independientemente que estemos a una semana de las PASO, había que empezar el debate en este Congreso. Había que empezarlo, dar el primer paso que nos permita iniciar un proceso de muchísima conversación y de muchísimo debate, y escuchar a muchísimos especialistas y dar el importante debate que se da en las leyes que son trascendentales. Este proyecto de ley que yo presenté no es un proyecto de ley aislado. Han presentado proyectos diputadas y diputados y senadores de distintos bloques políticos. Dentro del bloque de Unión por la Patria hay un proyecto de la diputada Carolina Moisés y de Gabriela Esteves, pero también hay proyectos, y es una gran militante del tema, de la diputada mendocina Jimena Latorre. Hay proyecto presentado por Julio Cobos, hay proyecto presentado en el Senado por, no me quiero olvidar ninguno, gracias, por el senador Alfredo Cornejo. Estos proyectos fueron acompañados por Margarita Stolbizer, por el diputado
Finocchiaro, por Karina Banfi, estoy hablando de la oposición, de diputado Tetaz, de la diputada Carla Carrizo, de la diputada Ahmechet. Los nombro porque son ideológicamente diversos hasta dentro del mismo bloque de Juntos por el Cambio. Bueno, en nuestro bloque, nuestro proyecto está acompañado por el diputado Yasky, el diputado Goyán, son muchísimos, la diputada Carolina Gailar, son muchísimos diputados y diputados y senadoras y senadores que acompañan y que quieren dar este debate, y muchísimos diputados más que se han, a partir de que publicitamos esta actividad, que nos han llamado para decir: Mara, no puedo estar, pero sabé que contás conmigo en este debate. O sea, es un comienzo, podríamos decir, auspicioso, en el sentido que yo he participado de muchos debates de leyes complicadas, estando dentro de la Cámara, afuera, como matrimonio igualitario, bueno, como aborto, etcétera, etcétera. Y la verdad que empezando el debate, siento que es uno de los proyectos que más acompañamiento tienen. Esto lo vemos, creo que ya lo van a decir los expositores. Salió publicada hace muy poco una investigación de la UBA que dice que el 72% de los argentinos y argentinas están a favor de que podamos decidir cómo terminar con nuestra vida en determinadas circunstancias, por supuesto. Así que bueno, estamos dando el paso inicial. Espero que esto sea el comienzo de muchas otras reuniones, que las próximas sean dentro del marco de las comisiones y que la sociedad argentina se pueda dar este debate. Antes de dar la palabra a los expositores, que les agradezco muchísimo su presencia, bueno, por un lado quiero agradecer al CONICET, a la Red de Cuidados y Derechos y Decisiones del Final de la Vida, porque son los que me ayudaron a redactar el proyecto, así que quiero agradecerles a ellos. Quiero agradecerle a la doctora Irene Sacone, que siempre me acompaña en la lucha por estos temas, al grupo de investigación ELA y Dinámicas Comunicacionales, especialmente a la doctora Bárbara Martínez, que fue un nexo fundamental para acercarnos, a Adriana Stagnaro, que luego va a subir al escenario, a Adriana, por supuesto, por acompañarnos y darle un abrazo enorme por su lucha y por su entusiasmo, al equipo del CONICET Documental, que siempre estuvo a disposición, a la Revolución de las Viejas, que trabajan derribando mitos y prejuicios, y a familiares y pacientes que luchan por este derecho y que han abierto el camino para que hoy estemos acá. Así que muchas gracias a todos y a todas los presentes, y le pido a la locutora que nos presente a los expositores y empezamos con el debate. Muchísimas gracias, diputada. Vamos a dar inicio a este panel escuchando al doctor Mario Peceni. Él es doctor en Ciencias Políticas, profesor titular de Sociología de la Salud en la Universidad de Buenos Aires, investigador principal y actual vicepresidente de Asuntos Científicos del CONICET y miembro de la Red de Cuidados, Derechos y Decisiones al Final de la Vida. Lo escuchamos. Bueno, buenas tardes, ¿se escucha? Y si pueden poner la diapositiva, que va a quedar un rato largo, pero así empiezo por ello. Bueno, primero agradecer a la diputada nacional Mara Brauer por haberme invitado y por... Más, así se escucha. Voy a agarrarlo. Ahí está. No es tan fácil. Hola. Bueno, buenas tardes. Quería, como les decía, agradecer a la diputada nacional Mara Brauer por haber organizado este evento y haberme permitido participar. Como decía, yo soy miembro de la red de CONICET. Soy su vicepresidente científico del organismo y además soy profesor titular en la Universidad de Buenos Aires de Sociología de la Salud. O sea, con montones de sombreros me invitan a hablar de este tema. Yo voy a hacer una pequeña introducción y después las y los que saben son los que van a profundizar, ¿no? y detallar. Yo pienso el tema del derecho a la eutanasia y al suicidio asistido en el marco del derecho a tener derechos. Esta es una pregunta que afecta a toda nuestra vida política y personal, y el derecho a tener derechos invita a la pregunta de quiénes tienen derecho a tener derechos,
con qué recursos cuentan, en qué condiciones puede hacerlo y a qué derechos tienen derecho los que tienen derechos o quienes tienen derechos. Y en el caso de la eutanasia y suicidio asistido, es el derecho a tener derechos en algún momento o situación vital en la que todo el mundo va a pasar, que es el fin de la vida, o en un momento que algunos y algunas pasan, que es una situación de dolor o sufrimiento subjetivamente insoportable, un sufrimiento y un dolor irreversibles. ¿Por qué un poco esta distinción entre dolor y sufrimiento? Porque el dolor físico, mediante, por ejemplo, los tratamientos paliativos, se puede controlar y por suerte y por muchas luchas en este país tenemos una ley que esperemos se aplique en relación con los cuidados paliativos y que permita el acceso a quienes los requieran y los soliciten, pero más allá de ese control puede haber y hay sufrimiento que para quienes lo padecen es insoportable y yo soy de quienes piensan que existe un derecho a no sufrir un dolor que pueda ser evitado. Y uno puede pensar o una puede pensar que el derecho a la eutanasia y al suicidio asistido es muy especial o muy particular, y yo voy a decir que no. ¿Por qué? Como otros tantos derechos, el derecho a la eutanasia y suicidio asistido tiene un objeto que puede ser algo no deseable. Mara mencionaba el divorcio. Capaz un divorcio conflictivo y belicoso puede ser algo que nadie quiere, pero está bien que exista un derecho a separarse si uno no quiere seguir viviendo en esa pareja. Y hay montones de derechos que a veces es difícil plantearlo en la esfera pública porque no es un derecho, o sea, la felicidad del pueblo, sino es un derecho a algo que nadie querría estar transitando como situación. Como tantos otros derechos, requiere del sistema de salud para su puesta en práctica, como los derechos reproductivos o el derecho a la identidad de género, obviamente el derecho a la vida y a la salud, requiere, es decir, lamentablemente, de la cooperación de nuestros colegas profesionales de salud para que podamos ejercer este derecho. Como tantos otros derechos, hay algunos y algunas, sobre todo en estos ámbitos, que plantean que pueden tener costos. Y ahí viene la investigación y la evidencia para mostrar que esto no es la pregunta central, obviamente, pero que además no es verdad que esto trae costo. Digo esto porque hay comisiones en esta Cámara que ponen esto como obstáculo para cualquier avance de derechos. Como tantos otros derechos, involucra la cuestión del consentimiento. Esto es la pregunta básica de la ciencia política. ¿Quién decide qué y con qué procedimientos? No es que no hay decisión. Hay decisión de prolongar una vida o de interrumpir una vida, pero no es que no hay una decisión. Y si no la decide la persona, la deciden otras y otros, jueces y juezas, legisladores y legisladoras, médicas y médicos. Como en tantas otras cosas, soy de quienes piensan que somos las personas que tenemos que decidir sobre nuestras propias vidas. También, como tantos otros derechos que implican toma de decisiones, involucra una cuestión de la temporalidad. ¿En qué momento se toma la decisión? Y aquí, dada la especificidad de este asunto, está la cuestión de la voluntad anticipada, porque puede haber una situación en que la persona no esté en condiciones de decidir o no esté en condiciones de expresar aquello que podría querer decidir. Está la cuestión, ¿se hace de una vez y para siempre? ¿Se hacen más de una vez? Todas estas son cuestiones que dejo al panel y a los legisladores y las juradoras a definir, bueno, cuál es la temporalidad, cuántas veces, con qué procedimientos, ante quién, cómo se acredita, pero eso es una cuestión que estas leyes van a tener que plantear. Y como tantos otros derechos, las desigualdades sociales se manifiestan en las condiciones del acceso y el recurso a los derechos, no es ninguna novedad. Como tantos otros derechos, existe el mundo oficial, legal, y también lo que uno puede decir el mundo clandestino o ilegal. Pero muchas veces lo que pasa no es un mundo clandestino o ilegal, sino un mundo oficioso. Son esas prácticas que no son legales, pero que existen. Cuando hay prácticas oficiosas y no prácticas oficiales reguladas y legales, el Estado pierde lo que lo define, que es el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Es decir, entonces, si nosotros no regulamos con Estado de Derecho, se regula de otras maneras. Y siempre son peores, porque las más y los más vulnerables son los que pagan el pato en general, y no hay responsabilidad y no hay nada cuando no hay un modo oficial, legal, de regular las prácticas y se la deja al mundo de lo oficioso. Otra cosa, como con tantos otros derechos, no hay una situación de equilibrio. No es que ahora estamos perfectos y esta ley vendría a
romper un equilibrio. El equilibrio no es tal, hay un desequilibrio, hay personas que sufren y este sufrimiento podría ser evitado y el Estado está dejando que estas personas sufran. Como tantos otros derechos, y voy a poner un poco más el pie en el acelerador, nadie está obligada ni obligado a una práctica con la que no está de acuerdo. Eso es muy obvio, es decir, esto no obliga a las personas a la eutanasia, eso es otra cosa, se llama de otra manera. Y como en tantas otras cuestiones que son objeto de derecho, puede haber objeción de conciencia, mientras, por supuesto, se garantiza institucionalmente que las personas pueden ejercer este derecho. Puede ser el final de lo que traje. Desde un punto de vista ético, liberal, democrático, que no sé si es el de ustedes, pero es el mío, el derecho a tener derechos requiere del Estado que reconozca, garantice y promueva las condiciones para ejercer los derechos. Quien decide sobre sí es la propia persona, aún necesitando de otros. Autonomía no quiere decir yo me valgo por mí mismo y chau. Uno puede ser autónomamente, muy autónoma o autónomo, necesitando y requiriendo de otros. Y como ya dije, hay un derecho a evitar el dolor evitable, el sufrimiento evitable, por eso tenemos que hacer cumplir los cuidados paliativos, hay un sufrimiento evitable. Y como dijo también Mara, el principio de vista ético liberal democrático no es del siglo XXII, es del siglo XIX, es la separación de las iglesias y el Estado. Y la última cuestión que voy a traer, que es lo del PowerPoint, hay una pregunta que esto recuerda a un montón de debates de este país, como el divorcio, el aborto, el matrimonio igualitario o lo que fuere, es la pregunta famosa, ¿está la sociedad preparada? ¿Este es el momento adecuado? Bueno, sabemos que nunca es el momento adecuado, entonces el momento es este. Y acá hay dos estudios, uno de población general que mencionó Mara, que lo voy a mostrar después, y espera que voy a pasar, pues si no miro desde acá. Un estudio que hicimos el año pasado con profesionales de la salud acerca de prácticas y de opiniones respecto de estos temas. Las prácticas, voy a dar solamente 3 resultados por la economía de tiempo. En los últimos 3 años respondieron 745 personas, profesionales de salud que atienden pacientes graves. El 45% recibió pedido de información sobre eutanasia por parte de pacientes y el 53% por familiares de pacientes. Esperen que no veo, es difícil tal, no sé, dice 31%, sí. En los últimos 3 años el 31% de las personas encuestadas recibió pedidos de eutanasia, el primero era pedido de información, este pedido de la práctica por parte de pacientes y 37% por parte de familiares de pacientes, aun cuando ustedes saben que hoy la eutanasia no existe como práctica legal que uno puede exigir, digamos, al sistema de salud. Y esta, la anteúltima, es la más interesante para responder a ciertos prejuicios que uno cree que el resto de la sociedad es más conservadora de lo que es uno. Eso suele pasar. El 80% de los profesionales de la salud respondieron que están a favor de legislar sobre eutanasia y solo el 15% se manifestó en desacuerdo. Nosotros preguntamos, no está acá, ¿cómo cree que respondieron los demás? Y el 55% dijo que cree que los médicos y médicas y profesionales de salud están de acuerdo. Es decir, la gente cree que la sociedad es más conservadora de lo que la sociedad realmente es. Y por anteúltimo, el 73% de las personas encuestadas cree que es importante que esta ley incluya la posibilidad de objeción de conciencia y solo el 14,5% estuvo en desacuerdo. Y con esto... con esto es lo anteúltimo que voy a decir. Esta no la hicimos nosotros, esta es la encuesta Pulsar que la presentó Pañi en su programa de la televisión. Era un programa, una encuesta básicamente para ver temas electorales, o sea, no tenía nada que ver con esto, pero sorprendentemente para mí dice el acuerdo sobre que se permita a las personas tomar decisiones sobre su propia muerte en situaciones médicas extremas. 46% está muy de acuerdo con esto, 26% está bastante de acuerdo, lo que suma lo que dijo Mara, que es el 72% de las personas encuestadas de todo el país están de acuerdo con este derecho. Y voy a terminar mencionando desde este tipo desde el papel de las investigaciones, es proveer de evidencia, de datos a quienes necesitan de estos para tomar decisiones. Los datos son estos números, pero también esta es lo que voy a leer ahora para terminar, desde la Fundación Esteban Bullrich, que también es legislador de esta casa, lo ha sido, y el Ministerio de Ciencia Técnica e Innovación, están haciendo en estos momentos, terminando investigaciones sobre esclerosis lateral amiotrófica, o sea, no sobre eutanasia,
pero muchas y muchas de las pacientes que participan de esa investigación traen el tema. Voy a terminar con una frase de alguien que me pasó, Hernán Mancelli del CENEP. Una paciente dice: a mí hoy en día me daría una tranquilidad enorme saber que tengo la opción de decir hasta acá llegué. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Peceni, por sus palabras. Vamos a continuar escuchando al doctor Carlos Pecas Soriano. Él es médico especialista en bioética y autor del libro Morir con dignidad en Argentina, libro que recopila 25 años de trabajo con pacientes terminales. Hola, gracias. Buenas tardes a todos los que nos saludé. Algunos amigos muy queridos están acá. Mientras nosotros estamos aquí charlando, hay mucha gente en el país muriendo indignamente. No la vemos. No son familiares nuestros muchos de ellos. Hay uno que está en Córdoba en este momento con estado vegetativo persistente, que ha tenido que llegar a un amparo, o sea, el paciente no sufre más porque no tiene corteza cerebral, vale decir, para los que no son médicos, todo esto está muerto, no sabe que no sabe, no tiene dolor, no tiene alegría, no tiene sufrimiento, no puede tragar, tiene ciclos de sueño-vigilia, por eso le miden mal el Glasgow. Bien, y mientras tanto, acá a la derecha la tenemos a Adriana, nuestra querida Adriana, que valientemente ha salido a contar su problema, pero hay muchas Adrianas que no salen a contar su problema, así como yo hace más de 3 meses que estoy hablando muy seguido con Adriana. Existía otra paciente que no voy a nombrarla porque nunca me dejó que la nombrara en público, que debe haber fallecido ya, pero falleció indignamente también, esperando la ley de eutanasia. Y ustedes fíjense cuál es tan grande la responsabilidad en el Estado, y el Estado somos todos. Kant ya en el siglo XVIII decía que el Estado es el responsable de resguardar las libertades individuales. ¿Y qué mayor libertad de aquella de que poder vivir dignamente y como parte final de esta vida poder morir dignamente? Ya sabemos que desde mayo del 2012 existe la modificatoria, mal llamada Ley de Muerte Digna, modificatoria de la 26.529, que es la 26.742, que dice: modifícase el artículo 2, inciso E, que quedará redactado de la siguiente manera: todo paciente tiene derecho a aceptar o rechazar cualquier terapia física o biológica con o sin manifestación de causa, inclusive aquellos tratamientos de hidratación o nutrición, cuando presentaron enfermedad irreversible, coma incurable o terminal, o de grave sufrimiento físico o psíquico para el paciente. Bueno, la ley es más larga, refrendada en 1 de agosto del 2015 por el artículo 59, inciso G del Código Civil, o sea que es una ley muy fuerte, refrendada. Sin embargo, nosotros recientemente, la mayoría de los profesionales los desconoce. Yo, la verdad, que a pesar de haber estado 40 años en terapia intensiva, tratando con moribundos, intentando con el chip que tenemos todos los médicos de salvar vidas, hace más de 28 años, como dice la Susana Vidal, estoy obsesionado con el tema de la muerte digna. En realidad, ella en una de esas quiso decir apasionado, y yo realmente estoy apasionado con este tema porque veo, decían los chinos, una cosa es hablar de la muerte y otra cosa es morirse, como muere la gente indignamente y nosotros ahí mirando como si nada pasara, sin reflexionar sobre el tema. Y no estaba totalmente convencido de que existía la necesidad de reglamentar o de hacer un proyecto hasta que lo conozco a Alfonso Oliva. Alfonso Oliva lo conozco en el 2018, era un joven de 36 años que tenía una vida totalmente sana hasta que, bueno, le descubren ELA, el proceso. Cuando yo lo conozco a Alfonso Oliva, él estaba postrado en una silla,
postrado en una silla, no podía mover nada más que las pestañas, atendido por 5 personas porque tenía una muy buena obra social. En la habitación del lado estaba su mamá con una ACV, con un accidente cerebrovascular. Y Alfonso Oliva había escrito a su abogada y a mí. ¿Cómo escribía Alfonso Oliva? Alfonso Oliva escribía pestañeando, miraba la H, miraba la O, miraba la L y después de 15 segundos decía hola, ¿no? Le había escrito a la abogada y a mí que él sabía que no iba a poder disfrutar de los beneficios de una ley de eutanasia, pero quería que nadie sufriera lo que él estaba sufriendo, el sufrimiento de él, que era más que todo existencial, no tendría grandes dolores, estaba atendido por paliativistas también, ¿no? Una periodista, llevamos a 3 diputadas ahí, una de ellas es la Gaby Esteves, que bueno, con ella después hicimos el proyecto de la ley Alfonso. Una periodista que llevamos ahí con consentimiento de Alfonso, con la misma valentía que tiene Adriana de masificar su problema para saber que existen, que son, que sufren. Para eso Alfonso Oliva hace una nota con esta periodista de Infobae y la periodista le pregunta: ¿qué es lo que más extrañas de la vida, Alfonso? Y Alfonso Oliva, imagínense, luego de media hora, porque él tenía que pestañear, no podía mover un solo músculo, estaba alimentado por una sonda que le iba directamente al estómago. Alfonso Oliva dijo, luego de meditar unos segundos que fueron eternos: voy a ser franco, dijo. Hacer el amor, jugar al fútbol y comer. Todos ellos, esto que hemos hecho de llevarnos un vaso de agua a la boca, o tomar un café esta mañana, o tomarnos un jugo, él no lo podía hacer. Por lo tanto, de noche, Alfonso Oliva soñaba que corría, soñaba que hacía el amor, soñaba que comía, que degustaba el gusto de la comida, y de día se despertaba en esta tremenda pesadilla de estar inerte, inmóvil, con ese gran sufrimiento existencial que representaba no poder mover más que las pestañas, y alimentándose, ¿qué íbamos a meter o aplicar de la 26.742 o el Código Civil? ¿Qué le íbamos a suspender a Alfonso Oliva? ¿Le íbamos a sacar la gastrostomía para que en 30 días Alfonso Oliva muriera en un desequilibrio hidroelectrolítico? ¿Íbamos a hacer eso? ¿Qué le íbamos a hacer? ¿Una sedación paliativa? Entonces, volvemos acá. El Estado es el responsable de garantizar las libertades individuales. Entonces el Estado es el que no importa el momento político, si conviene políticamente ahora, si no conviene. Yo creo que este debate, y esto, gracias Mara por haber puesto esto en el debate, que esto lo va a ver mucha gente, esto necesita ser debatido. Nosotros estamos presentando por todo el país, esto es un chivo, este libro por todo el país. ¿Y qué se encuentra uno? Con que hay un gran desconocimiento de los derechos y los deberes, y ya lo decía Malraux. Cultura es el conjunto de todas las formas de arte, amor y pensamiento que le han permitido al hombre ser menos esclavo. Entonces el conocimiento de estos derechos y todo aquel derecho que no hiera a un tercero y que genere mi autonomía de la voluntad debe ser bienvenido por todos y todas. Vale decir, gracias, señores diputados, señoras diputadas, por hacer ver, por hacer conocer este derecho que, si no hiere a otra persona, debería ser tratado en sociedad, debatido y aprobado lo más rápido posible. Termino con un poema. Hay que saber emigrar a tiempo, abandonar la cáscara antes del crujido, doblar el cuerpo con cuidado
y dejarlo invernando. Deben haber mejores sitios para que el alma habite. Mirar profundamente el rastro de las golondrinas, acopiar todo el celeste posible, recordar el vuelo no como un mero ejercicio de memoria, sino como una bandera imprescindible. Hay que saber emigrar a tiempo. Aunque siempre se vuelva, la vida es el viaje. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Soriano, por sus palabras. Invitamos ahora a tomar la palabra al doctor Mario Sebastiani. Mario es médico especialista en obstetricia y bioética, un gran luchador por el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, aliado fundamental en la legalización del aborto. Él también es fundador y presidente del Comité de Bioética del Hospital Italiano. Lo escuchamos. Buenas tardes, un honor estar en esta casa. Gracias, Mara, realmente, muchas gracias. Yo siempre que hablo de este tema o me ocupo de este tema, siempre estoy pensando en la discusión, lo que va a pasar en esta casa. Y entonces les pregunto a cada uno de ustedes, ¿de quién es tu vida? Lo repito, ¿de quién es tu vida? Bueno, yo ensayo una respuesta firme, mi vida es mía. Porque ustedes me dijeron que mi vida es mía, que puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando no molestes a terceros, pero entonces mi vida es mía. No, pero alguien me puede decir, no, pero la vida tuya es de tu familia. Yo tengo algunas responsabilidades sobre mi familia, pero la verdad que mi vida es mía. Y alguien podría decir, no, la vida tuya es de los médicos. Estoy en desacuerdo total. Y estoy en desacuerdo porque en términos generales, cuando se toca estos temas, es porque tenemos tres cosas: dolor, sufrimiento, indignidad. Quiero que algún médico, Pecas, me diga, ¿cómo hace para medir mi dolor? ¿Dónde está el dolorímetro? ¿Dónde está el sufrentómetro para poder juzgarme cómo estoy? ¿Y dónde a alguien se le ocurre andar juzgando la dignidad de los demás? Es un valor absolutamente intrínseco. Por lo tanto, me parece que tampoco es de los médicos, pero sí le estamos pidiendo que por favor ayuda. Y le estamos pidiendo a la legislatura que le saque las esposas que tiene para poder ayudar a morir, que es uno de los conceptos o de las cosas que tiene que ejercer la medicina. Y alguien podría decir, no, pero la vida es del Estado. No, para. El Estado tiene la obligación de cuidar nuestra vida, pero no es dueño de nuestra vida. No, pero entonces, Mario, la vida es de la mayoría parlamentaria. Bueno, estoy de acuerdo. Hoy una mayoría parlamentaria decidió que si yo ayudo a morir, voy 8 a 9 años preso. Entonces creo que eso es una de las cosas que tenemos que modificar. Cuando estoy con mis amigos, me dicen, pero Mario, esto no va a salir nunca, esto estamos lejísimos. Y yo le digo, no, estamos cerca. ¿Y por qué estamos cerca? Porque ya tenemos una orden de no reanimación. Una hija mía tuvo ese cartelito en su cama. Hoy tenemos la adecuación del sostén vital, que es un poco lo que dijo Pecas. Bueno, uno puede resolver cuando está en el terreno de la futilidad, que ya no hay más nada para hacer, uno puede resolver suspendiendo el sostén vital y permitir la muerte de un paciente. Pero además tenemos las directivas anticipadas. No les quiero preguntar a cada uno de ustedes, no voy a decirle que levante la mano quién tiene directivas anticipadas, porque no quiero que hagan papelones. Pero me parece que este es el deber que tienen esta noche de hacer directivas anticipadas. ¿Para qué? Para vuestras familias, hablarlo con ellos, con vuestros hijos, hablarlo con el médico, para que todo sea más suave y menos complicado. Porque de alguna manera lo que es interesante es que tenemos legal el rechazo al tratamiento. Lo que no es legal hoy es el rechazo a vivir, con lo cual esto significa de alguna manera que hay como una suerte de abandono del paciente. Preocupaciones que les quiero transmitir a ustedes, legisladores, te agarro de la mano para que la lleves, esta preocupación, y es, bueno, la tablita de quién va a poder y quién no va a poder. Tenés que estar hiper reventado, te tenés que morir. Esa tablita me preocupa, traten de no escribirla, traten de usar
frases, ese poema lindo, no me acuerdo cómo era el poema, el invierno, o no me acuerdo, frases. Dejen a la medicina que trabaje tranquila, no pueden pensar, ni dejen que piense la sociedad que porque hay una ley vamos a salir a matar viejitos. Esto no es así. Dejen, se trabaja bien en las unidades de cuidados intensivos, los paliativistas perfectamente saben bien cómo trabajar. Así que la tablita me preocupa un poco. El otro tema que me preocupa es el comité. Yo hubiera dicho que una opinión y una segunda opinión. Para mí, ese esquema estaba bien. Eduardo Rivera López me enseñó, me corrigió y me convenció que era bueno tener una comisión. Era bueno tener una comisión, un comité, porque esto garantizaba que si yo digo algo, el comité está de acuerdo conmigo. Me siento más tranquilo, tanto yo como la segunda opinión. Entonces, listo, compro lo del comité. La otra cosa es que me parece que me enseñó él que si no me dan la posibilidad porque el comité no me acepta, bueno, o el comité creado no me acepta, bueno, hay un comité, una instancia superior que de alguna manera puede ayudarme para que revisen nuevamente el caso. Lo único que pido, Mara y colegas tuyos, el comité tiene que ser muy ágil. Espero que no esté tocado por la política, espero que no esté tocado por la Academia Nacional de Medicina, ni la Academia de Moral, ni por el judaísmo, ni por el otro que no me acuerdo nunca, ni por el catolicismo, el otro nunca me acuerdo cómo se llama. Pero que sea lo más eficiente posible, que haya lo menos dinero posible, que no haya chofer, que no haya secretarios, simplemente que haya un sistema para poder un poco revisar los casos, fundamentalmente revisar los casos. Cuanto menos burocrático sea, me parece que las cosas van a andar mejor. Por último, no estamos hablando de la muerte. Recordemos que estamos hablando de la vida. Quitemos la palabra muerte de todos estos discursos, porque me parece que no impactan bien en este mundo latino que tenemos. Por otro lado, recuerdo que ustedes van a legislar ¿sobre qué? Sobre la vida privada de las personas. La vida privada. Bueno, permitan que tengamos vida privada en tanto y en cuanto nos jorobemos a los demás, y me parece que hay un artículo de la Constitución Nacional, que no me acuerdo cuál es el número, pero es uno solo, me parece que es uno solo. Y por otro lado, yo diría, van a legislar, como vos dijiste, Mara, muy bien al principio, sobre la libertad. Pronunciemos. Sobre la libertad. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a la doctora Graciela Jacob. Ella es socióloga, médica y especialista en cuidados paliativos. Además, es coordinadora de la Red de Cuidados, Derechos y Decisiones al Final de la Vida del CONICET. La escuchamos. Bueno, muchas gracias. Creo que después de haber escuchado a mis colegas, es muy poquitito lo que yo quiero o tengo para decir. Solamente voy a decir un par de cosas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de eutanasia? ¿Y qué es la eutanasia? Porque no la definimos aquí. La eutanasia es la muerte pedida por una persona y administrada por un médico. ¿Por qué la pide una persona? Porque tiene un sufrimiento insoportable. Y aquí muchas de las cosas que discutimos tienen que ver con quién juzga la insoportabilidad del sufrimiento. ¿Alguien puede decir qué es insoportable para otro? Seguramente que no. Entonces estamos hablando de autonomía, estamos hablando de libertad y derechos individuales a ultranza que tenemos que ejercer y que tenemos que militar, diría yo. Y estamos hablando del derecho de las personas. Entonces, cuando digo esto, me queda resonando algunos datos de las investigaciones. Hay un porcentaje de familiares de pacientes que le piden al médico eutanasia. Esto no es eutanasia. La eutanasia es el pedido de la persona que está sufriente. Cuando el familiar pide la eutanasia, y yo he tenido familiares que piden la eutanasia, trato de explicarles que esto es un homicidio medicalizado. Muchas veces la insoportabilidad del sufrimiento es un halo que impregna a la familia y que tenemos que comprender
que tenemos que tratar y que tenemos que tratar de mitigar y de curar en la medida de lo posible. Desde la red de Cuidados, Derechos y Decisiones en el Final de la Vida, hicimos que está en nuestra página, hicimos un consenso entre los miembros de la red diciendo cuál es nuestra posición respecto de eutanasia. Y en ese momento fuimos muy cuidadosos en decir que teníamos que garantizar el acceso a todos los tratamientos posibles para mitigar el dolor y el sufrimiento. Y estos son desde el acceso a la morfina y a los opioides, que tenemos ley, pero que no todo el mundo llega, el acceso a los cuidados paliativos, que en ese momento no teníamos ley, pero ahora sí tenemos ley y tenemos reglamentación de la ley, y aún todavía solamente acceden el 85% de las personas. Si accedieran el 100% de las personas a cuidados paliativos, ¿habría desaparecido la necesidad de la ley de eutanasia? No, de ninguna manera. Los paliativistas no somos dioses, no somos brujos, no somos milagreros, podemos lo que podemos, pero hay una parte del ser humano que corre por el ser humano, no corre por la medicina. La segunda cosa que quería decir, y disiento contigo, Mario, qué suerte disentir en público, es que una de las cosas de las que tenemos que hablar como sociedad es tenemos que hablar de la muerte, gente. La muerte es un proceso que tiene que ver con la vida. Y en este país ha muerto por COVID una cantidad impresionante de personas de las que no hemos podido duelar. Y eso también está pasando hoy. Y eso está pasando hoy, y eso está pasando y repercutiendo en la salud pública y en la salud mental. Tenemos problemas de salud mental post-pandemia. ¿Por qué? Porque los duelos generalizados y globales no pueden tramitarse en forma individual y no hicimos un duelo colectivo en una sociedad que tiene muchos duelos y muchos duelos para sanar, como son los 30.000 desaparecidos. Solamente voy a decir 3 o 4 números que me parecen importantes, si es que tengo 2 minutitos. Bueno, y son algunos datos de qué es lo que pasa en España, en Canadá o en Alemania con las leyes de cuidado de muerte médicamente asistida. En los 3 países, el máximo porcentaje de pedidos de eutanasia efectivizados es menor que el 3% de las muertes. Esto para que se sepa que esto no viene un aluvión de 85.000 personas van a eutanasiarse. En España hay algunas cosas muy interesantes. En el año 2021 solicitaron 173 personas la eutanasia y fueron efectivizadas 75. ¿Qué pasó con el resto? Bueno, 18 murieron en el camino, o sea que la ley es burocrática, como diría Mario. Es de una burocracia infame, o sea que esto habla de la mala calidad de la ley de eutanasia de los españoles. 16 no llegaron ni siquiera a presentar al comité porque fueron descartados antes por el comité médico que dijeron esto no es para eutanasiar. 14 fueron denegadas después de haber sido presentadas. Y hubo 2 cosas interesantes. 7 se arrepintieron. Y esto habla de un muy buen proceso de comunicación. Dijeron, no, entonces voy a seguir porque. Y 6 dijeron, bueno, está bien, pero postergo. Esto me parece que es muy, muy importante tenerlo en cuenta. La mayor parte de quienes pidieron eutanasia tenían enfermedades neurodegenerativas. El caso de Canadá, estos son datos del año 2022, en el tercer reporte que todos los años hacen, 80% recibían cuidados paliativos de los que pidieron asistencia para el suicidio asistido. Y los que no, de los que no tenían
cuidados paliativos, es decir, el 20% restante que no tenía cuidados paliativos, en un 90% tenían acceso a cuidados paliativos, pero no quisieron. ¿Cuáles fueron los motivos? El sufrimiento, la pérdida de capacidad de hacer actividades que les dieran placer en el 88% de los casos. En Alemania se hizo un estudio a oncólogos en septiembre del 2022. El 57% de los oncólogos tuvieron solicitudes de pedido de eutanasia. El 75% de esos pacientes estaban tratados en cuidados paliativos. Quiero decir esto muy enfáticamente porque yo soy paliativista, pertenezco a la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos y es una discusión interna que tenemos, entonces aprovecho para dar mis discusiones internas. Muchísimas gracias y muchas gracias, Mara. Muchísimas gracias, doctora Jacob. Queremos agradecer la presencia en el día de hoy en este auditorio de Marta Rosenberg. Y finalmente invito a tomar la palabra a la doctora Aida Kemelmacher. Ella es doctora en Derecho, fue miembro de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, miembro de las Academias Nacionales de Derecho y Ciencias de Buenos Aires y Córdoba y de la Academia Argentina de Ética en Medicina. La escuchamos. Muy buenas tardes. También yo me sumo a los agradecimientos por estar aquí, Mara, muchas gracias y muy honrada de participar en este panel. Bueno, yo quiero comenzar con una aseveración. Si este proyecto sale, y esperemos que salga, sería un nuevo hito en el camino de la secularización del derecho. Eso lo tenemos que tener bien claro, porque sobre los proyectos ya existen algunas críticas y todas las críticas vienen de los de siempre, los que se niegan a que el derecho tiene que ser un derecho laico. Así que este es el primer punto que quiero que estemos de acuerdo. Después un poco como para transar quizás en esta pequeña discusión terminológica, pero que en sustancia es la misma. Yo a esta corta intervención de esta tarde le he llamado morir en libertad. Por esto de morir, sí, pero también en libertad. Y el título no es mío, es el título de un libro que sacó el Observatorio de Bioética de Barcelona, que es un observatorio netamente laico. Se creó así, especialmente en España, por estas cosas también de las que estamos hablando. Y en el año 2016 ellos sacaron un libro que se llama así, Morir en Libertad. Y cuando María Casado, la directora de este observatorio, le preguntaron por qué le había puesto este título al libro, ella dijo algo de lo que se ha hablado aquí esta tarde, ¿no es cierto? Que esto tenía que ver con la autonomía, tenía que ver con la tolerancia y tenía que ver también con la dignidad de la persona. Y fundamentalmente tiene que ver con la autonomía y por eso hablamos de libertad. El gran Nino, al que siempre citamos nosotros, Carlos Nino, este gran grande de la ética política y también de la ética individual de las personas, él decía que la autonomía personal es esa capacidad que tenemos los seres humanos de decidir qué queremos hacer con nuestras vidas. Y aquí estamos en el equilibrio de lo que han dicho ustedes. ¿Qué queremos hacer con nuestras vidas? ¿Cuáles son nuestros proyectos? Y como la vida incluye también la muerte, bueno, ¿qué queremos hacer en ese momento? Y se fundaba, por supuesto, en Kant, pero también desde los alemanes como Kant a los ingleses como Stuart Mill, cuando decía que la única parte de la conducta de cada uno por la que se es responsable ante la sociedad es la que se refiere a la de los demás, pero sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y espíritu, el individuo es soberano, que esto se suma a la pregunta con la que empezaste, esta charla que hemos tenido. Así que estoy tratando de unir todo esto que hemos dicho. Y también Stuart Mill decía que nadie puede ser obligado justificadamente a realizar o no determinados actos, etcétera, etcétera. Y este gran juez que tuvo la Corte norteamericana, ya entrando en el ámbito al que pertenezco, al ámbito jurídico,
decía que cada ser humano adulto y sano de mente tiene el derecho a determinar qué es lo que hará con su propio cuerpo. Estamos siempre en esta idea y por eso el libro de María se llama Morir en libertad, porque autonomía es sinónimo de libertad. Así lo interpreta también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando dice que la libertad es el derecho de toda persona de organizar con arreglo a la ley su vida individual y social también, conforme con sus propias opciones y convicciones. Y esto lo uno a esto que decías recién, son las propias opciones, no la de la familia, no la de los que están sufriendo al lado, sino las propias opciones. Eso es la autonomía. Bien, entonces, parecería, como dice María, que las opiniones están expuestas en la sociedad y acá lo que necesitamos es esa voluntad política de dictar la ley y por eso estamos acá. ¿Y por qué necesitamos esa ley? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, desde la justicia nosotros hemos dado pasos importantes. Los primeros y más antiguos, que no tienen que ver con la eutanasia, sino con los tratamientos que aceptamos o no, son los famosos casos de testigos de Jehová. Pero que me interesa señalar que el primer caso que llegó a la Corte en el año 93, este caso Bamondes, algunos jueces lo unieron al derecho a ejercer la expresión religiosa, porque testigo de Jehová viene por la religión, pero ahí tuvimos jueces también que dijeron, no, mire, esto, olvídese de la religión, acá es un tema de autonomía, de lo que cada sujeto quiere, independientemente de la religión que profese. Por eso Bamondes es un caso tan interesante. Y después, en Albarracín, ya la Corte se olvidó de la religión y entró en esto desde la secularización. Y el caso que sale ya de este tema de los testigos de Jehová, pero que es muy importante que llega a la Corte, es este caso 10, tan terrible, de Neuquén, que llamativamente la sentencia sale y muere este señor el mismo día, pero en realidad estaba muerto desde hacía mucho tiempo, y estas hermanas sufrieron lo indecible, las trataron de todo, de asesinas, en fin, había que estar allí. Desde las normas ustedes ya se han referido a qué tenemos y qué es lo que nos falta, ¿sí? Esta es la Ley de los Derechos del Paciente, su modificación en el año 2012 por esta mal llamada Ley de Muerte Digna, porque sabemos que no nos da la Ley de Muerte Digna. Y en el Código nosotros recogimos, ustedes lo saben bien, las disposiciones de la Ley de los Derechos del Paciente respecto del consentimiento y también respecto de las directivas anticipadas. Y quiero contarles que nosotros habíamos eliminado en el proyecto lo que tiene la ley respecto de las directivas anticipadas, que no pueden tener prácticas eutanásicas. Esa frase final de la ley nosotros la habíamos suprimido cuando hicimos el proyecto de Código Civil y Comercial. Pero, y aquí en el tema de la secularización, las cosas que pidió la Iglesia fue que se incorporara esa frase que estaba en la ley para que no quedara la ley y el Código Civil con una distinta redacción. Bien, y lo peor lo tenemos en el Código Penal, que bien lo recordaba recién, que sanciona, ¿sí?, a quien ayuda a alguien a morir, y este es el primer impedimento que la ley tendría que, por supuesto, derogar el Código Penal. Entonces, ¿por qué necesitamos esa ley si tenemos todo lo que venimos hablando? ¿Qué ha pasado en los tribunales de derechos humanos? Nosotros tenemos un Código Civil y Comercial que nos manda, tanto en materia de leyes a aplicar, como cómo interpretamos todas esas fuentes, nos manda a tener en cuenta los derechos humanos, que aquí también han sido mencionados esta tarde. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos nunca ha dicho un país que no tiene ley de eutanasia viola los derechos humanos, pero tampoco ha dicho que los países que tienen ley de eutanasia violen los derechos humanos. Al contrario, todos los casos que llegaron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienen que ver con países que tienen leyes de eutanasia, y en todos esos casos ha ratificado que esas leyes no violan los derechos humanos, al contrario, son leyes que se apoyan en los derechos humanos. Por eso hay leyes en Holanda, en Bélgica, en Luxemburgo, en Suiza, en Austria, en España, que aquí se ha comentado también,
en Portugal, que fue declarada inconstitucional, pero no porque violase la Constitución, sino por la forma como había sido reglamentada, por demasiado restrictiva incluso. Bien, entonces lo que le quiero decir también a Mara es que no se desespere si al poco tiempo que tengamos esa ley, alguien venga a pedir que se reforme algo, porque todas estas leyes europeas en algún momento se han reformado. No hay texto que satisfaga desde el principio. Siempre alguna reforma después se hace. En otros países que no son europeos, en Australia, está esta MAID que recién mencionabas para asistir. Y muy interesante en América Latina es la actividad que ha tenido en esto el Tribunal Constitucional de Colombia. Porque nuestra Corte, si bien ha dado todos esos pasos importantes como los que yo señalaba, siempre temerosa, por ejemplo, en el último, en el caso 10, repite 2 veces, pero esto no es eutanasia, esto no es eutanasia. Como diciendo, ojo, mire, no me ponga aquí. El Tribunal Colombiano, por el contrario, el Tribunal Constitucional Colombiano ha ordenado al Congreso que dicte las leyes de eutanasia, o sea que ha dado pasos muchísimo más grandes y los viene dando desde hace mucho tiempo. Esta es la primera sentencia del año 1997, y la última es muy interesante porque era el caso de una persona con una discapacidad que según el hijo le impedía tomar su propia decisión. El hijo en este caso no quería que muriera, sino que siguiera viviendo, pero le dijeron, no, mire, acá la decisión debe ser tomada por su papá. Bueno, este señor que ustedes ven en pantalla ha sido muy conocido, ¿no es cierto? El caso San Pedro de España, que le dice todo a los jueces con toda la razón del mundo. No vamos a repetir lo que dijo acá, bueno, no resisto la tentación, por lo menos la segunda parte, donde dice, considero que vivir es un derecho, no es una obligación. Dice, he sido obligado a soportar esta penosa situación durante 28 años, 4 meses y algunos días. Pasado este tiempo, hago balance del camino recorrido. Y bueno, y aquí empieza a decir, esto es su testamento de vida, de San Pedro, echándole la culpa a los jueces que no lo dejan morir tranquilo. Pero a mí la frase que me gusta mucho es la de Leonardo Padura, cuando dice que sí es cierto que hasta Dios ha muerto, como dice Nietzsche, si alguna vez existió, lo único que nos queda es nuestra propia libertad. No la voy a leer completa la frase, pero es magnífica. Así que me quedo con Padura y con mi gran amigo, que no vio la ley, pero que la fomentó también. Y estamos aquí también casi por esta obligación moral de continuar su camino. Me refiero a Daniel Ostropolsky. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, y muchísimas gracias a los oradores que nos han acompañado en el día de hoy. Vamos a escuchar nuevamente ahora a la diputada Mara Brauer. Bueno, muchísimas gracias a los y a las panelistas, sumamente interesante, hemos compartido distintas perspectivas, por eso buscamos profesionales de distintas trayectorias, de distintas disciplinas. Se encuentra presente en la sala Elisa Kuki-Lismnowski, psicóloga social, militante por el derecho a la eutanasia y creadora del grupo Eutanasia, Derechos y Final de la Vida, que tiene sede en la provincia de Entre Ríos. Elisa Kuki es mamá de Claudia, una joven que padeció un enorme sufrimiento antes de fallecer por cáncer de ovario, y queremos que nos diga unas palabras. Desde Eutanasia y Final de Vida, estoy representando a esta organización, saludamos calurosamente esta iniciativa. No se escucha. Acerca el micrófono. Está. Bueno, estamos saludando calurosamente esta iniciativa por el derecho a decidir sobre nuestra propia vida. Muchas gracias por la convocatoria. Un saludo fraterno a las compañeras y compañeros de nuestra organización que hoy están acá.
poniendo el cuerpo, especialmente a Adriana Estañaro, la entrañable compañera y amiga que contra viento y marea sigue dando batalla, poniendo por delante la lucha colectiva por sobre el dolor personal. Enorme cariño y admiración por su increíble compromiso militante. Ninguna ampliación de derechos nos fue regalada. Siempre crecieron desde el pie. Nacen de las injusticias y del sufrimiento de gran parte del pueblo y de la lucha solidaria de una comunidad que los hace suyos. Eutanasia, Derechos y Final de Vida nace el 19 de febrero del 2020, como contaba Mara, debido a una experiencia personal, el fin de vida de mi hija Claudia, hace ya 4 años. Ella transitó un cáncer muy agresivo durante 5 años. De aquella muchacha, hermosa y saludable que había sido, solo fue quedando su lucidez. Su cuerpo, degradado al máximo, terminó siendo una sombra irreconocible y desgarrante. Agotada y dopada por la morfina, un día dijo basta. Solo pedía que la durmieran para no despertarse más, apoyada por toda su familia. Su voluntad no fue respetada, con dudosos argumentos de ética médica y otros de orden moral. Así es que tuvo que padecer una larga e inútil agonía tan cruel como injusta. Ese fue el tiempo en que me propuse hacer algo para que nadie más tuviera que pasar por lo que pasó mi hija. Entonces fundé Eutanasia, Derechos y Final de Vida, un ignoto grupo de Facebook con una quincena de voluntades y que hoy cuenta con casi 3.600 miembros de cada rincón del país y de muchas partes del mundo, convirtiéndose en un espacio referente de deliberación ciudadana. Allí se narran incontables testimonios, como el que va a contar Adriana Estañaro y como el que le dio origen a este, ¿no? Aprendimos que existían derechos que ya tenemos como pacientes y que casi nadie conoce, incluida gran parte del personal de salud, y de este modo son sistemáticamente vulnerados. El primer derecho es a conocer los derechos, y hemos trabajado fuertemente para hacerlos visibles. Promovemos también la militancia por zonas, que creemos indispensable, y eso es lo que estamos haciendo en Paraná, con mucho más adhesión de lo que esperábamos. Argentina es mirada por el mundo como un país pionero en ampliación de derechos, entonces instamos a nuestros representantes a hacer honor a esta tradición, confiando en su ética humanista. Creemos que los tiempos de la coyuntura política resultan claramente incompatibles con los tiempos de tantas y tantos compatriotas que están sufriendo padecimientos irreversibles e incurables y que necesitan urgentemente ya una ley que los proteja. Será ley, ya que todo ciudadano capaz puede decidir sobre sus actos, siempre que no afecte a terceros, como decían los compañeros. Porque la ley tiene como función la de construir igualdad, garantizando la libertad de pensamiento, valores y creencias. Porque cuando la ley no incluye, excluye. Porque el derecho no obliga a nadie, lo que sí obliga es su ausencia, sometiéndonos a obedecer un status quo acríticamente sostenido por siglos. Y será ley simplemente porque no es posible negar su legitimidad, la que nos asiste para decidir terminar dignamente nuestra vida cuando esa vida nuestra ha perdido su sentido. Será ley, compañeros y compañeras, será ley. Muchísimas gracias, Cookie. Muchísimas gracias. Yo que soy ricotera, a mí me viene una frase de una canción del Indio que dice: vivir solo cuesta vida. Y cuando hablamos de vida, hablamos de calidad de vida, hablamos de vida digna, hablamos de muerte digna
y de muerte con calidad. No es un tema de cantidad de vida. ¿De qué sirve alargar la vida si es mero sufrimiento? Creo que esto rige este debate, que los derechos personalísimos rigen este debate y la obligación del Estado de regular todos estos derechos. Kuki lo decía de alguna manera, que es el trabajo que ya está haciendo en Entre Ríos. Yo quiero que, como dije al principio, esta es la primera vez que se debate el tema en el Congreso. Entonces les quería proponer que construyamos entre todos y todas, los que estamos acá, los que no están acá, los que nos están escuchando a través del streaming y todas otras aquellas personas, de armar una enorme red nacional por el derecho a la eutanasia y al suicidio asistido. Porque tenemos un enorme trabajo por delante, tenemos un enorme trabajo de incidencia, entonces es necesario que potenciemos lo que hacemos, que la charla que dé alguien en el Chaco o en Tierra del Fuego o en Formosa sea difundida y estemos todos enterados, que tengamos una red de incidencia para darle información a los periodistas, una red de incidencia para empezar, como hicimos en otras leyes, a explicarle a los diputados, senadores y senadoras de nuestras provincias que nos acompañan. Para eso tenemos que potenciarnos, tenemos que saber lo que estamos haciendo todos, ayudarnos en el pensamiento, ayudarnos a encontrar argumentos. No sé si está Dina acá, anda por ahí, ella plantea un debate que no es para hoy, el tema de las personas menores de edad. Hay muchos temas que vamos a tener que discutir, lo decía el doctor Sebastián, y el tema del procedimiento, las leyes que hemos presentado, los distintos diputados y diputadas, hay procedimientos distintos, es enorme el debate y por eso tenemos que estar en red. Les pedimos que cuando se vayan, a los interesados nos dejen el mail, vamos a empezar la idea es obviamente algo transversal, algo que no esté conducido por nadie, sino como se hacen todo este tipo de cosas, sino una articulación, hacer una gran articulación nacional porque tenemos mucho trabajo por delante. Así que les quería proponer esto, quería también agradecerle el enorme trabajo que ha hecho mi equipo para que esta jornada sea posible. Y el cierre de este evento no lo voy a hacer yo, lo va a hacer Adriana Stagnaro, a quien pedimos que la acompañen a subir al escenario. Yo, mientras Adriana va subiendo, les voy a contar que Adriana, ella es abogada, es escribana y es antropóloga. Has estudiado mucho, Adriana, realmente. Ha formado a numerosos profesionales. No, ahí está. No, está. Adriana ha formado a numerosos profesionales desde su labor docente. Es paciente de ELA, de esclerosis lateral amiotrófica. A través de una metodología novedosa llamada autoetnografía, ha registrado desde el comienzo de su diagnóstico los avances de su enfermedad. De esta manera, Adriana, desde la perspectiva antropológica, está ampliando notablemente el conocimiento que hoy la ciencia tiene sobre el tema. Nos consta que es una persona muy valiosa y muy querida. Me han llamado de distintas universidades para decirme no puedo estar, pero mandale un abrazo. Adriana ha dejado y deja una marca indeleble en todas las personas que la conocen y trabajan y han trabajado con ella. Para mí, Adriana, es un orgullo que estés acá presente. Fue un orgullo para mí entrevistarte. Realmente, la frase de Ladia Blasquez, honrar la vida, Adriana es una persona que fundamentalmente honra la vida. Te doy las palabras de cierre de este encuentro. Te pido que cierres este encuentro y que nos dejes un mensaje a todos y todas, pero fundamentalmente a aquellos que vamos a tener la obligación de legislar y a todos y a aquellas
todos que tengamos el deseo de militar fuertemente esta ley. Muchas gracias, Adriana. Antes de hablar, las momias necesitamos a vos. Yo no usé el vaso. Puedes darle el mío que no lo usé. Esto puedo. ¿Yo me quedo acá? ¿Está bien? Si no queda mientras mejor acompañada hablo mejor y realmente me siento muy emocionada de estar aquí con estas cantidad de personas que se han molestado en llegar. La profunda invitación para mí de ser invitada en el póster me impresionó como invitada, Mara. Gracias. Y también el hecho de sentir que lo que en principio sentí como un encapsulamiento y soledad total y hasta ilegal ante la respuesta de médicos y gente de la salud. Ahora es un clamor que puedo hablar libremente de muerte, de vida, de eutanasia. Eso es muy importante. Creo que no solo para mí en estos meses, desde que empecé a hablar hasta ahora, he aprendido muchas cosas. Por ejemplo, que se puede hablar de eutanasia sin tener que pensar qué dirá el otro o qué pensará de uno o qué cara pondrá o qué actitud tomar.
por ejemplo, un médico que salió corriendo diciendo que tenía que consultarlo con su psicólogo y nunca más volvió. Así que ahí me sentía totalmente descolocada, pero a lo que voy es que aprendí no a sentir que tengo un derecho personalísimo e individual que tiene que ser respetado. Sí, eso lo sabía y lo sentía desde el primer momento. Sino que esa situación en que los médicos, la familia, los amigos me ponían el sistema penal, la cultura y tradición judeo-cristiana y musulmana. Y otras tantas representaciones de la muerte de grupos etnográficos. Paso mi chivo. Entonces, esa posición de cuerpo objeto en que me pone, me ubicaban los otros. Yo siento que pase a ser con toda esta experiencia un cuerpo sujeto, porque finalmente la vida se basa en el cuerpo. Si hay un alma, un espíritu o algo parecido, se encarniza en el cuerpo. Esto es un concepto que ya en los 60 habló mi querido Foucault y que retoma muchos antropólogos. O sea, el cuerpo situado, encarnado, es un punto
visión de posibilidad de la vida y por lo tanto está atravesado por las condiciones materiales de la existencia. No todos pueden sufrir y hablar de ese sufrimiento, como tampoco todos pueden hablar del erotismo en la vida de enferma y espástica. Yo lo hago con mis psicólogos y también ahora lo hago públicamente. Entonces, el cuerpo erótico, el cuerpo legal, el cuerpo material, el cuerpo me ha atravesado por lo médico que te remite directamente al cuerpo objeto. Y ahí voy a este concepto de que Sebastiani para mí me enseñó ahora el tema de la tableta. El cuerpo situado, atravesado por todas estas dimensiones y condiciones, puede ser valorado solo por una óptica o perspectiva. ¿Quién tiene el derecho de decir cuánto sufro yo y acá voy a ser dura? Cuando me levanto a la mañana ayudada de un elevador y con la ayuda de Susana y Betty, mis queridas cuidadoras, que manejan con esfuerzo esa máquina y consumo cuidado. Esto se repite cada 3 horas cuando tengo
que ir al baño y que me dice cuánto sufro cuando acá voy a ser proja, pero con un sentido literario, como diría mi querido Guillermo Sacomano. Hay palabras que hay que decirlas para que se entiendan. La palabra que voy a decir es una expresión que me dijo Susi, acá está Susi, la que te limpia el culo. Bueno, eso, el dolor total que no sé qué quiere decir, es un eufemismo. Me dijo que para mí no tiene ninguna interpelación personal, no me representa absolutamente nada en la medida que lo pueda desbrozar en las múltiples indignidades diarias. Así tengo tiempo porque, como habrán visto, soy una momia que le gusta hablar. Lo que quería reforzar es también lo que aprendí de esta mesa, muchos conceptos. El concepto de Pecini de oficioso en vez de ilegal me abrió mucho la cabeza, porque esto que les decía, que yo me sentía pidiendo la eutanasia como fuera de la ley, algo muy lejos en mi tradición de vida. Bueno, Mara, el derecho a hablar de estos temas que ya lo planteé, hablar de eutanasia, hablar de muerte
tropos a ser bien discutidos a nivel legislativo. Hablando de la convocatoria, también quiero decir que este acontecimiento de hoy me hizo sentir verdaderamente ciudadana. Otra cosa que muchos conceptos bueno con pecas hablamos mucho, pero también hay temas muy importantes que él trae, como decir un poema en la susurrar, un poema en la oreja de un moribundo. Muy importante eso. Y para los paliativistas también, que seguramente me olvidé tu nombre. Graciela tiene esta discusión intramuros, es que hay que cambiar la forma de tratamiento. Es muy autoritaria. Los kinesiólogos, los médicos, fonoaudiólogos, todo el personal auxiliar están todavía con pautas del rigor de que tenés que forzarte y sufrir para mejorar, sin saber lo que es un ELA o sabiendo lo que es un cáncer terminal. No hay vuelta. Por más que uno se esfuerce, esa pedagogía del rigor y del esfuerzo no va más. Por favor, hay que trabajar ahí, porque el sufrimiento de la gente es mucha para tener que aguantar
y eso potenciarlo, como dice Mara, es el paso a seguir ya desde ayer o desde hace meses, y yo voy a tratar de acompañar eso muy fervientemente para que mi voz pueda dar voz a otros que quizás por experiencia de gente que se está conectando conmigo, ni idea tenían que tenían un derecho. Así que esta función que me enganché para alimentar mi eros contra el Thanatos me parece importante por la comunicación más allá de la enfermedad. Eso. Muchísimas gracias a Adriana. Es una genia. Yo quiero decirles que Adriana lo ha dicho varias veces, me lo dijo a mí cuando la entrevisté, que ella cuenta que tuvo una vida hermosa y que tuvo y tiene una vida hermosa y digna y que quiere tener una muerte digna. Luchemos todos, todas, para que todos los argentinos y argentinas tengan el derecho a una vida digna y a una muerte digna. Muchas gracias a los expositores y muchas gracias a los que se acercaron acá. De esta manera damos por finalizado este encuentro. Antes de retirarse, los invitamos aquí fuera del auditorio a compartir un refrigerio y en nombre de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, les deseamos un excelente retorno a sus hogares. Muchísimas gracias.